Buenas noches, mis queridos hermanos de la Iglesia Templo Santo. En esta vez tengo un tema para la Iglesia en general. Hoy martes, estudio bíblico. El título es Jesús y la elección de los 12 discípulos. Yo les invito en primer lugar a orar. Padre, te alabamos y te damos gracias por este día. Gracias por tu misericordia, por tu ayuda. Gracias porque hasta aquí tú has estado con nosotros. Ahora te invitamos, oh Dios, que tú tomes tu palabra, que tú apliques tu palabra de acuerdo a cada una de las necesidades de las personas que me escuchan en esta noche. Gracias, Jesús. Amén y amén. Les invito a abrir sus Biblias allá en Mateo 10. Mateo 10, del 1 en adelante, dice así. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os probáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludarla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Bien, mis queridos hermanos, encontramos acá la forma como Jesús llamó a sus 12 discípulos, la forma como eligió este grupo. Si observamos esta etapa del ministerio de Jesús, se da en 3 etapas. ¿Cuáles son? La primera etapa la encontramos en Mateo 4. ¿Sí? Allí, Mateo 4 dice: elección, Jesús principia su ministerio. En ese primer ministerio
sobre todo en el versículo 25 de Mateo 4, dice que Jesús predicaba. Y predicaba, miremos lo que nos dice Mateo, dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán. Y le siguió mucha gente. Quiere decir que en esta primera etapa del ministerio de Jesús, aunque podía andar con los discípulos, podía andar con la congregación, pero no había elegido todavía sus discípulos, sino que estaba allí. Pero en la segunda etapa del ministerio de Jesús, encontramos ya, por ejemplo acá, ¿sí? Encontramos en Mateo 10, lo que leímos, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. Pero si nos fijamos más adelante, ¿sí? Dice los nombres de los 12 discípulos. Quiere decir que aquí entramos ya en la segunda etapa del ministerio de Jesús. Aquí encontramos ya a Jesús con sus 12 discípulos. Ya encontramos aquí a Jesús en medio de los 12. Pero que estos 12 están trabajando con Jesús. Están al lado de Jesús. Están viendo todo lo que Jesús está haciendo. Ellos están aprendiendo en esta etapa, podemos decir que es la etapa del aprendizaje. Es la etapa en que ellos están al lado de Jesús y están viendo. Recuerden que en esta etapa hay un caso, por ejemplo, cuando Jesús le da, alimenta a una multitud. Ellos están en el desierto, pero no tienen alimento. Jesús, dale vosotros. Ellos dicen, Señor, ¿cómo es posible que una multitud de esta, donde hay casi 4.000 o 5.000 personas, tú digas que le demos alimento? Cuando estamos en el desierto, cuando 200 denarios no alcanzarían para darle alimento a todos. Entonces Jesús dice, ¿qué tienen por allí? Dice, que hay un niño que tiene tantos panes y tantos pececillos. Dice, traerlos acá. Y él ordena a sus discípulos que hagan recostar la gente en toda la hierba. Y luego repartan. Y se dice la palabra que allí se alimentaron más de 5.000. Y fuera que comieron todos, se saciaron, pero sobró. Mire, esta fue la etapa, digamos así, del aprendizaje de estos señores, de estos discípulos. Ahora bien, en la segunda etapa, en la tercera etapa, perdón, ya encontramos a los apóstoles, a sus discípulos, no andar con el maestro. Ya encontramos que el maestro los envía. Miremos en la gran comisión. ¿Qué sucede? Que Jesús los envía. Mire, vayan, prediquen, hagan esto. Ya los envía solo. Ya los está entrenando. ¿Por qué? Porque ya él sabe que pronto los va a dejar. Y ellos necesitan defenderse sin la ayuda de su maestro en una forma física.
observemos eso, miremos el desarrollo. Dice, miremos primero cuál es la diferencia entre discípulo y apóstol. ¿Sí? Vamos a mirar un poquito sobre eso, que es la diferencia entre discípulos y apóstoles. Bueno, muchas veces pues nosotros, aunque la Biblia lo dice, pero nosotros pues no le prestamos mucha atención en mirar las definiciones. Pero observen lo siguiente. Discípulo significa estudiante. De allí que en los colegios a los educadores se les llame maestros y a los muchachos que reciben las clases se les llaman estudiantes o alumnos. ¿Sí? Esto significa que uno que está siendo enseñado por otro. Y en estos momentos de la historia de Jesús con sus discípulos, él había entrado en la etapa de enseñar a sus discípulos, de decirles qué van a hacer, cómo lo iban a hacer. Es uno que aprende, o es un seguidor de un sabio. Por lo menos hoy tenemos escuela de medicina, escuela de economía, escuela de filosofía, sí, escuela de historia. Ahí están los eminentes maestros, lo mejor. Y hay sus estudiantes, sus alumnos, que son sus seguidores. Y así tenemos diferentes conceptos, así tenemos diferentes escuelas filosóficas, escuelas económicas, ¿sí? Escuelas de historia, de geografía, etcétera, etcétera. Ahora, eso es lo que se entiende como alumno, eso es lo que se entiende como discípulo, una persona que aprende de su maestro. ¿Sí? Por lo menos yo tuve la oportunidad de ser un educador y muchos de mis alumnos aprendieron de mí. ¿Sí? Yo les enseñé historia, les enseñaba geografía, etcétera, etcétera. Las materias que me asignaban. Entonces, mire, pero Jesús enseñó a sus discípulos no una materia, sino un comportamiento, cómo se iban a comportar en la vida, en el ministerio. Seguimos. Mire, algo que me llama la atención. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Observen que Jesús nos dice, bueno muchachos, vamos a hacer una cosa. El que quiera ser discípulo, que venga acá. El que tú, fulano, tienes que ser el discípulo mío, porque tú, si no lo haces, le torcía el brazo, lo obligaban. No, observen que no. Jesús no eligió, no los llamó, no presionó para que ellos le siguieran, sino que él los llamó y empezó a llamarlo por nombre. Y aquí tenemos del versículo 2, dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y empieza la lista allí de quiénes fueron y de dónde eran. Ahora, ser llamado significa ser elegido para servir a Cristo en una forma muy especial. Ser llamado.
Una persona, al ser llamado, quiere decir que es una persona que se ha seleccionado entre muchos. Jesús tenía muchos seguidores, le seguían mucho, muchos andaban detrás de él. Pero mire que Jesús, dentro de esa multitud, que no sabemos qué cantidad era, podía ser, ¿sí? Jesús elige 12. Los eligió, los sacó. Es como, digamos, aquí en Colombia. Pongamos un ejemplo, ¿sí? Aquí hay una cantidad de jugadores dispersos a nivel mundial. Pero el técnico de la selección hace una elección. Por eso se llama elección. Él empieza a sacar o a buscar lo mejor de todos los jugadores para formar una selección. Ahora, él selecciona lo mejor. Y aquí Jesús está seleccionando lo mejor de todos los seguidores de él. ¿Sí? Fue un gran privilegio. ¿Sí? Hay muchos jugadores que desean ir a la selección, pero no son convocados, no son elegidos. Ahora, hermano, mira, observa lo siguiente. Esta gente, estos 12 hombres, tuvieron un privilegio grandísimo de ser elegidos por Jesús para el ministerio que Él les estaba enseñando. ¿Te has puesto tú a pensar? ¿Sí? Muchas veces nosotros encontramos hermanos que dicen, ay hermano, aquí llevado de bulto, aquí salado. Mire hermano, ¿te has puesto tú a pensar el privilegio que tenemos nosotros cuando, si tú observas a tu alrededor, cuántos millones, miles de millones están a tu alrededor, pero que ninguno han sido elegidos? Y tú y yo hemos tenido ese privilegio de Dios que nos ha elegido a nosotros como sus ministros, como sus siervos. ¿Sí? Piensa un momentico en esto. ¿Realmente tú te sientes elegido de Dios? ¿Puedes tú decirle gracias a Dios por lo que tú has hecho en mi vida? Porque tú me has puesto en el ministerio. Mucho, mucho. Piensa en eso. Solo te doy algo para que tú medites. Ahora, ¿qué significa ser apóstol? Decimos lo siguiente. La palabra apóstol viene de una frase griega que dice apostolo. Significa, esto significa un mensajero. ¿Sí? Mira, este significa ser un mensajero, ¿sí?, de alguien enviado con una orden. Figúrate que es un apóstol, una persona, un mensajero de alguien que lleva una orden, que lleva un mensaje, ¿sí?, que lleva un mensaje. Una persona que ha sido enviada. Eso es lo que es un apóstol. Una persona que ha sido, que es un, digamos, un embajador. Y cuando hay una embajada en Colombia, un embajador va representando al gobierno colombiano. No se representa a él, sino representa al gobierno colombiano. Y estos apóstoles que llamó Jesús iban en representación de Dios. Iban representando el reino de los cielos. Mira, entonces, ¿qué es ese tipo? ¿Qué es esa persona?
un embajador. Eso es un apóstol. Ahora, los apóstoles, ellos tenían ciertas condiciones. Hay unas condiciones, no todo mundo era apóstol. Y ahora pues encontramos en el mundo una cantidad de apóstoles. Pero miremos lo que dice la Biblia con relación a los apóstoles. ¿Sí? Mire, condiciones para ser un apóstol. En primer lugar, ver al Señor y ser testigo ocular de su resurrección. Mira que no es decir yo soy apóstol, yo esto no. Es algo más, tiene algunos requisitos para ser apóstol. Sí, para ser apóstol tiene que llenar unos requisitos. Y uno de esos requisitos es ser testigo ocular de la resurrección de Jesús. Y yo te invito a abrir tu Biblia, si la tienes allí, en Hechos 2:7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Mire, ¿por qué? Porque aquí encontramos el derramamiento del Espíritu Santo. Y estos hombres estaban, oye, no son estos galileos, pero ellos estaban dando testimonio allí. Sí, estaban dando testimonio allí de Jesús. Esta gente estaba atónica, estaba mirando. Dice, oye, esta gente realmente estuvo con Jesús. Y ya ellos sabían que Jesús se había resucitado y se había ido. Pero que ahí estaban los frutos. ¿Por qué? Porque esta gente estaba dando frutos, dando señales de que Jesús había estado con ellos. Y que ya Jesús no estaba, pero que ellos sí estaban en la tierra cumpliendo una misión que Dios les había encargado. El segundo requisito, ser dotado de dones, sí, de dones, mire, ser dotado de dones, de sanidades y señales y milagros. Y encontramos aquí en 1 Corintios 9:12 lo siguiente. Dice, si otros participaban de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero hemos usado este derecho, sino porque soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Aquí está refiriéndose el apóstol Pablo sobre los derechos de un apóstol. Mire que sí, observemos qué no hizo Pablo, cuáles fueron los milagros que Pablo no hizo. Sí, observemos eso. En tercer lugar, encontramos que ser apóstol, ser un escogido por el Señor o por su Espíritu Santo. Mire, ser escogido por el Señor. Ser escogido por el Señor. Y aquí encontramos, dice, los nombres de los apóstoles, de los 12 apóstoles, en el versículo 2 del capítulo 10 de Mateo. Y encontramos allí quiénes fueron, cómo fueron ellos, qué hicieron ellos. ¿Sí? Encontramos también otro pasaje que nos puede servir, Hechos 1:26. Encontramos Hechos 1:26.
Dice, y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Mire, aquí Matías no estuvo en la elección de los 12, pero reemplazó al traidor, a Judas, quien entregó a Jesús. ¿Sí? Él lo reemplazó, pero aquí podemos entender que fue el Espíritu Santo quien estuvo guiando a los otros discípulos para buscar el reemplazo de Judas. Mire, y podemos decir que fue elegido por el Espíritu Santo. Estas son condiciones para ser un apóstol. Sí, mire, sí, observamos los que ahorita son llamados, entre comillas, apóstoles. Bien, ahora, miremos el programa del reino de los cielos. Miremos cuál es el programa que le traza Jesús a sus discípulos. ¿Sí? Jesús no llamó y dijo, bueno, hagan esto, el día que se les presente esto, hagan esto. No, Él dio en una forma muy concisa, ¿sí?, el programa. Él estableció su programa de gobierno. Por lo menos en las elecciones, encontramos que los diferentes candidatos que se presentan, empiezan a decir, yo hago esto en mi administración. Trazan su programa de gobierno. Jesús también trazó su programa a los apóstoles. ¿Sí? Y encontramos lo siguiente. Mire, encontramos lo siguiente. Primero, principio del ministerio, o no digamos principio del ministerio de Jesús, sino principio del ministerio de los apóstoles. ¿Qué les indica Jesús? Encontramos en el versículo 5 de Mateo 10, dice lo siguiente: y estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, mire cuáles fueron esas instrucciones: en caminos de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mire, hermano, aquí tenemos las bases bíblicas, no solamente para los apóstoles, para los discípulos en el momento cuando Cristo estuvo con ellos aquí en la tierra. No. Son las bases del programa, por decirlo así, de la iglesia cristiana, de la iglesia que sigue a Cristo. Aquí tenemos el programa, con algunas excepciones. Ahora, si ustedes observan que esta comisión que Jesús envía, observen lo siguiente: esta misión de los 12, si usted la compara con Mateo 28 y con Marcos 16, es muy diferente. Es muy diferente. Esta comisión de Jesús a sus apóstoles fue antes de su resurrección. Y nos preguntamos, bueno, ¿por qué Jesús prohíbe que se le predique a los gentiles?
a los samaritanos? Bueno, hay una explicación. Los gentiles no eran el pueblo de Dios. Y si usted lee un poquito, vamos al Éxodo, ahí encontramos que Dios le dice a Moisés: si el pueblo me es obediente, cumple mis mandamientos, yo lo he sacado para ser un pueblo santo, un pueblo escogido. Dios escogió al pueblo de Israel como modelo, ¿sí?, de lo que Él quería hacer más tarde con la humanidad. Pero la Biblia dice en Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por tanto, todo aquel que le recibe le dio el derecho de ser hijos de Dios. En primer lugar, ¿por qué no a los samaritanos? Porque los samaritanos era una mezcla de judíos y de paganos. Recuerden, si nos vamos a la historia, ¿sí?, el rey de Asiria lo llevó al reino del norte, lo pasó a otra nación y ellos allí se mezclaron. Cuando ellos llegaron acá en Samaria, recuerden que los animales, las fieras, empezaron a matar a los que habían sido repoblados. Y entonces ellos clamaron y dicen: que la gente que trajiste acá no conoce lo que es el Dios de esta zona, de esta región. Y entonces buscaron sacerdotes para que les enseñara la ley de Dios. Pero ellos adoraban a Dios y adoraban a sus ídolos. Entonces allí se formó una frontera entre judíos y samaritanos, ¿sí? Ahora, pero después de la resurrección de Jesús, después que Jesús muere, Él dice que se rompe el velo, o sea, esa división entre judíos y gentiles y samaritanos, y hace un solo pueblo, que es la comisión de los apóstoles. ¿Cuál es lo que dice Jesús? Mire lo siguiente: id por el mundo y predicad en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire las diferencias de esta comisión con las diferencias de la gran comisión. Y nosotros estamos inscritos en la gran comisión. A nosotros se nos dio un evangelio que no tiene acepción de personas. ¿Sí? Mire lo que significa, ¿sí?, lo que significa la gran comisión, la misión que Dios ha encomendado a la iglesia. Predicad, y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Eso es lo que a nosotros nos toca. Ahora, aquí, si usted observa un poquito, dice en el versículo 7, dice: y yendo a predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dad de gracia, porque tú recibiste de gracia. Hermano, esa es nuestra tarea, eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Este es el sello, podemos decir, de la iglesia verdadera, de la iglesia que sigue los pasos de Jesús, la iglesia que está enmarcada en las Sagradas Escrituras, una iglesia
que no se aparta, que no se desvía de la escritura nueva testamentaria, ¿sí?, del Nuevo Testamento, una iglesia que sigue a su maestro. Mira, recalca, y en el 7 lo dice, yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibéis, dad de gracia. Hermanos, esa es nuestra misión. Esta es la misión que Dios dejó para su iglesia. Ahora Jesús transmitió su autoridad a la iglesia. Esa autoridad, ese poder, te lo da Jesús a través de su Santo Espíritu. Los apóstoles, en el capítulo 2 de Hechos, encontramos cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa de Joel, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y amigo, Jesús se fue y él dijo, no os dejaré huérfano. Yo, si me fuere, enviaré al Consolador, que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira, eso es lo que Dios desea. Eso es lo que Dios quiere que su iglesia entienda. No estamos solos en medio de esta pandemia, en medio de tantos problemas sociales a nivel territorial o a nivel mundial, pero que nosotros estamos allí. Nosotros estamos enmarcados allí. Nosotros estamos allí. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros pues podamos seguir las pisadas de nuestro Maestro. Y yo te invito en esta noche, mi hermano, con mucho cariño, con mucho amor, que tú mires, vuelvas a las Escrituras y tú mires esta misión y tú tomes esta misión como tuya. Yo he tomado esta misión como mía. Esta es mi misión. Como ministro, yo estoy en la obligación de hacer lo que dice el versículo 8. Sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibéis, dad de gracia. Hermanos, esta epidemia nos ha confrontado. Mira, yo soy testigo que aquí en nuestro hogar hemos tomado nombre de personas que estaban en la UCI, que, bueno, los médicos no daban seguridad de vida. Y empezamos a orar, empezamos a clamar a Dios y empezamos a hacer una cadena de oración constante sobre esa persona. Y luego recibíamos la noticia, a fulano ya salió de la UCI, ya le dieron salida. Hermano, ahí vemos el cumplimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y es una palabra que permanece. Dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, en estos momentos no te sientas solo. Recuerda que tú fuiste elegido y que fuiste elegido para cosas grandes. Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros si le somos fieles. Padre, te alabamos y te damos gracias por este momento. Te damos gracias por esta tu palabra. Ahora te ruego, oh Dios, que tú hables a cada persona. Que tú, oh Dios, empiezas a redarguir nuestros corazones. Y que nosotros, si hemos tratado, oh Dios, de torcer el camino,
podamos enderezarlo, Dios. Podamos pensar, este es el camino y yo debo andar por él. Padre, gracias. Te ruego por tu iglesia, oh Dios, Templo Santo. Te ruego por los pastores, don Alberto, doña Alba, don Alberto, Estela. Tú les guardes y tú les bendigas en estos momentos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amada Iglesia Templo Santo. Celebramos la aprobación y registro de nuestros protocolos de bioseguridad de nuestra iglesia. Por eso es necesario que usted tenga presente las siguientes medidas y recomendaciones de bioseguridad para asistir y registrarse a nuestros cultos presenciales. Para asistir a nuestra celebración dominical debemos registrar la asistencia haciendo la reserva del cupo a los siguientes números de celular. Los días jueves y viernes en el horario de 8 a.m. a 4 p.m. o a través de un link que publicaremos por medios digitales. Si vienes con toda tu familia, cada uno de los integrantes debe ser registrado de manera individual. Contaremos con un solo servicio dominical, iniciando a las 8 a.m. y terminando a las 9 a.m. Para ingresar al templo usted debe llegar con 30 minutos de anticipación. Recuerde que el uso del tapabocas es obligatorio. Evite saludar de mano, beso o abrazo. Mantener el distanciamiento físico de 2 metros y mientras esté en la fila de ingreso debe ubicarse en los puntos señalados en el piso. Debe pasar por las zonas de desinfección, donde estarán dispuestos tapetes de desinfección y secado del calzado en las entradas por la diagonal 12 y en la diagonal 13 si usted viene en medio de transporte. Los servidores encargados de la bioseguridad le suministrarán gel antibacterial o alcohol y tomarán su temperatura y le confirmarán si usted está en condiciones de ingresar al auditorio del templo. Luego verificar el registro de asistencia y ellos le indicarán el puesto donde se debe sentar siguiendo las rutas señalizadas en el piso. Recuerde que no puede cambiar de lugar, las sillas se encuentran a distancia de 2 metros, no puede mover las sillas o reservar las sillas a otra persona. Debe mantener el uso del tapabocas durante todo el servicio, no se puede consumir alimentos dentro del recinto. Dentro del auditorio además se dispondrá de otros puntos de desinfección de manos en caso de ser requerido. Las rutas de entrada y de salida están debidamente señalizadas. El saludo será a distancia sin contacto físico. Para depositar sus diezmos y ofrendas voluntarias, al ingresar al templo habrá dispuesto un alfolí y al lado un dispensador de gel respectivamente. Al finalizar el servicio se indicarán las salidas siguiendo las rutas de evacuación. Estas se realizarán por las puertas 1 y 2 de la diagonal 12 y número 3 por la diagonal 3. Recuerda mantener el distanciamiento. No debe detenerse en los pasillos ya que es necesario evacuar rápidamente el auditorio. De ninguna manera se deben realizar aglomeraciones en la parte externa de la iglesia. No olvide registrarse previamente para asistir a nuestras reuniones presenciales y estar atentos a nuestras transmisiones en los canales digitales y redes sociales. Iglesia Templo Santo. Dios le bendiga. Lo esperamos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor en nuestra casa. Iglesia Templo Santo. Les amamos en la distancia y los esperamos en el amor del Señor Jesús.